Le rompí la nariz a un tipo en el baño de un restaurante. Lo digo así, sin rodeos, porque no hay otra forma de empezar esta historia. Y lo peor de todo es que no me arrepiento. Fue rápido, casi instintivo. Él me reconoció, sonrió con esa cara de imbécil satisfecho, y me dijo algo al oído que, sinceramente, no repetiría ni aunque me lo pidieran con educación. No era la primera vez que lo veía, claro. Es más, lo había visto salir de mi casa a las 11 de la mañana, un sábado, con mi sudadera puesta. Yo no estaba ahí. Estaba en el coche, a 2 calles, con el corazón reventando en el pecho y las manos agarradas al volante como si fuera a despegar. Me quedé quieta, como una cobarde, viéndolo salir. Pensé que eso sería suficiente. Que con verlo bastaría. Que con ese golpe de realidad me volvería a la oficina, o a casa de mi hermana, o al fin del mundo si hacía falta. Pero no. Me fui directa al bar donde trabajaba Laura, mi mejor amiga, y le pedí un whisky a las 12 del mediodía. Ella me miró sin decir nada. Se sentó a mi lado y esperó a que hablara. No lo hice. No tenía palabras. Solo tenía una imagen grabada en la cabeza, ese cabrón bajando las escaleras de mi portal, peinándose con la mano, con la ropa arrugada de haber dormido en mi cama. Él se llama Oscar. El amante, quiero decir. Aunque por dentro siempre lo llamé otra cosa menos educada. Lo conocí en una cena de empresa de mi marido, Sergio. Ni siquiera iba a ir esa noche, tenía jaqueca, pero Sergio insistió como un crío con una pataleta. Es importante para mí, me dijo. Lo típico. Así que me maquillé rápido, me puse un vestido negro que ya no me quedaba como antes, y sonreí durante 3 horas como si me fuera la vida en ello. Oscar era uno de esos compañeros que se ríen fuerte para que todos los escuchen. Que habla mirando a los ojos más tiempo del que debería. Que sabe cuándo hacer un cumplido sin parecer baboso. Yo noté la tensión desde el minuto 1. Él también, seguro. Pero no pasó nada esa noche. Ni al día siguiente. Ni a la semana siguiente. Fue algo que fue creciendo como el moho, silencioso, escondido, hasta que un día ya está en todas partes. No sé exactamente cuándo empezó. Quiero decir, sí sé cuándo nos besamos por primera vez. Fue en la Plaza del Patriarca, un martes cualquiera, después de haber tomado un café que no necesitábamos. Llovía. No mucho. Pero lo suficiente como para que la gente corriera. Nosotros no corrimos. Nos quedamos en un soportal, hablando de no sé qué tontería, y de repente él se acercó. Me besó sin preguntar. Y yo no me aparté. Volví a casa empapada. Sergio ni siquiera se dio cuenta. Estaba viendo un documental sobre historia militar, como siempre. Me preguntó si me había pillado la lluvia. Le dije que sí. Me ofreció una toalla. Me encerré en el baño y me miré al espejo durante media hora. No por remordimiento. Sino porque, por primera vez en años, sentí que alguien me deseaba. No solo me miraba. Me deseaba. Lo que vino después fue una bola de nieve. Citas escondidas, mentiras mal construidas, excusas cada vez más cutres. Y yo, deslizándome por una pendiente que no supe frenar. Hasta que un día, ese día. El día que decidí seguir a Oscar, sin saber muy bien por qué. No lo planeé. Solo sabía que estaba mintiendo, y necesitaba saber si era a mí o a otra. Y ahí estaba. En mi casa. En mi salón. En mi cama. Sergio no estaba. Ese sábado le tocaba comida con su padre en el Palmar, algo que jamás se saltaba. Yo había dicho que me iría al spa con Laura. Mentira, claro. Me quedé cerca, mirando desde el coche,
esperando a ver si lo que sospechaba era real. No esperaba eso. No esperaba sentir rabia. Yo había empezado todo. Yo había besado primero. Yo había mentido. ¿Pero qué me traicionara a mí con mi propia rutina? ¿En mi espacio? Eso fue lo que me rompió. Por eso, cuando me lo crucé en el restaurante, 2 semanas después, supe que no podía quedarme callada. No fue planeado. Fue instinto. Ni siquiera me vio venir. Y cuando se limpió la sangre de la nariz, y me gritó «estás loca», solo pude decirle «no tenías derecho». Nada más. Me fui. Como si fuera una película. Solo que en esta, la protagonista no era la buena. Ni la víctima. Solo era alguien completamente perdida. Esa noche se lo conté a Sergio. Todo. Cada detalle. Lo miré a los ojos cuando terminé de hablar, y no dijo nada. Durante los primeros segundos, Sergio simplemente me observó. Yo sabía que estaba procesando lo que acababa de soltarle, y aunque pensé que vendría una explosión, una escena de gritos o al menos una reacción visible, lo que vi fue algo peor, esa cara vacía, sin expresión, como si acabara de desconectarse de la conversación. Me preguntó si estaba hablando en serio. No lo dijo gritando. Lo dijo bajito, con la voz seca, como si tuviera la garganta cerrada. Le respondí que sí. Y no añadí nada más. No pedí perdón. No intenté justificarme. Me limité a mirarlo. Sentí que cualquier palabra de más sería como escupirle en la cara. Se levantó del sofá, fue hasta la cocina y abrió el grifo. Se sirvió un vaso de agua y se quedó allí, apoyado en la encimera, con la cabeza agachada. El vaso ni lo tocó. Tardó mucho en volver a hablar. Cuando por fin lo hizo, me preguntó si lo seguía viendo. Le dije que no. Le mentí. Aún quedaban cosas sin cortar del todo, aunque después de aquella escena del restaurante sabía que el final era cuestión de días. Me preguntó cuántas veces. ¿Cuántos sitios? ¿Desde cuándo? Cada respuesta fue un ladrillo más cayendo sobre él. Me pidió los nombres. ¿Quién más lo sabía? ¿Laura lo sabía? ¿Alguna vez lo hice cuando él estaba en casa? ¿Alguna vez me inventé que estaba enferma para poder irme con él? Yo contesté a todo. No evité preguntas. No suavicé datos. Le debía eso, al menos. La verdad completa. Y no por nobleza, sino porque ya estaba todo roto y lo único que podía hacer era enfrentar lo que venía. Cuando terminó el interrogatorio, volvió a sentarse, pero esta vez no en el sofá, sino en una silla, como si necesitara mantener distancia física. Me miraba, pero sin verme, como si yo fuera otra persona. Me preguntó qué pretendía ahora, si quería dejarlo o seguir con él. Le dije que no lo sabía. Y eso fue lo que lo quebró. No la infidelidad, no los detalles, no los lugares, no el hecho de que lo traicioné con alguien que conocía. Fue ese no lo sé lo que hizo que apretara los puños. No gritó. No rompió nada. Solo se quedó quieto, con la mandíbula tensa, como si estuviera conteniendo el impulso de hacer algo que sabía que lamentaría. Me dijo que durante años había aguantado cosas sin decir nada. Que había aceptado mi rechazo al tema de los hijos. Que había entendido mis silencios, mis cambios de humor, mis días de apatía. Que había pensado que era normal, que todas las parejas pasaban por eso. Pero que ahora sentía que había estado viviendo con una extraña, una mujer que dormía a su lado y que durante meses fingió una vida paralela sin que él notara nada. Me dijo que lo había humillado. Que lo había convertido en un payaso delante de un imbécil como Oscar. Que si al menos hubiera sido alguien ajeno, algo casual, un error de una noche,
podría encontrar una forma de perdonarlo. Pero que no. Que lo peor era que había sido algo construido. Que había habido tiempo, lugares, planes. Me preguntó si me había enamorado de él. Le dije que no. Que solo me sentí viva. Y eso le dolió más que si le hubiera dicho que sí. Porque en su cabeza, yo estaba viva con otro y muerta con él. Me preguntó si lo nuestro estaba completamente acabado. Le dije que no lo sabía. Otra vez. Y volvió a mirarme con esa cara de entonces ¿qué coño estamos haciendo? Se levantó sin decir nada más, cogió su abrigo y se fue. Tardó 3 días en volver. Durante esos 3 días no supe nada. No me llamó. No contestó a mis mensajes. Dormí en casa sola, comí sola, trabajé sin pensar en nada más. Laura vino una noche a quedarse conmigo. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que no. Que arrepentirme sería hipócrita. Me dolía lo que había hecho, claro, pero no me arrepentía de haberlo hecho. No fingí. No soy una víctima. Laura me dijo que igual Sergio necesitaba tiempo. Le dije que Sergio lo que necesitaba era entender por qué yo no lo había elegido a él. Cuando volvió, no llevaba maletas ni cara de haber estado llorando. No me abrazó ni me habló con rencor. Se sentó en el sofá, me pidió que me sentara también. Me dijo que no quería hablar del pasado. Que ya sabía lo que había pasado, que ya se lo había imaginado todo en la cabeza 10 veces y que seguir dándole vueltas no iba a cambiar nada. Me dijo que quería saber si todavía podíamos construir algo o si esto ya era un cadáver. Yo le dije que no tenía claro si aún lo amaba. Que le tenía cariño, respeto, admiración incluso, pero que ya no sabía si era amor o solo costumbre. Él me miró y dijo, yo sí te amaba. Hasta hace una semana. Ahora ya no sé. Se hizo un silencio horrible. Un silencio que parecía que nos iba a tragar. Sergio no lloraba. Pero tenía los ojos cargados. Me dijo que no me odiaba. Que quería odiarme, pero que no podía. Que lo único que sentía era un vacío gigantesco. Me preguntó si estaba dispuesta a cortar definitivamente con Oscar. Le dije que sí. Le pregunté si él creía que podríamos arreglar lo nuestro. Me dijo que no lo sabía. Pero que quería intentarlo. No por costumbre, ni por miedo a estar solo, sino porque aún tenía la esperanza de que detrás de todo esto quedara algo que valiera la pena salvar. Le pregunté si me había sido infiel alguna vez. Me dijo que no. Que ni lo pensó. Que él no era así. Que si alguna vez había sentido que algo se rompía entre nosotros, lo que hacía era callarse y esperar a que se arreglara. Me dijo que ese fue su error. Que no hablar, no preguntar, no enfrentarse a lo que pasaba, le había costado caro. Le dije que yo también había elegido el silencio muchas veces. Que fingí estar bien cuando no lo estaba. Que me sentí invisible durante meses. Que me sentí sola. Que me cansé de ser la esposa perfecta. Que buscaba algo que me hiciera sentir otra vez importante. Él dijo que entendía el sentimiento, pero que no justificaba nada. Esa noche dormimos en la misma cama, pero sin tocarnos. Me giré de espaldas. Él también. Estuvimos despiertos mucho tiempo, sin decir palabra. No hubo reconciliación, ni sexo, ni perdón. Solo 2 personas compartiendo un colchón lleno de preguntas sin respuesta. Lo que vino después fue todavía más duro. La mañana siguiente fue la primera en mucho tiempo en la que nos despertamos a la vez y ninguno fingió estar dormido. No hubo un buenos días, ni una mirada, ni un gesto. Nos levantamos en silencio, como si estuviéramos compartiendo piso y no una relación de más de una década. Sergio se duchó primero. Yo me quedé en la cocina,
mirando una taza vacía sin atreverme a llenarla. No quería café, ni desayuno, ni seguir con la rutina como si nada hubiera pasado. Él salió del baño con el pelo mojado y la mirada clavada en el suelo. Pasó por mi lado sin decir una palabra y se encerró en el despacho. Trabajó desde casa, cosa que no hacía desde antes de todo esto, y creo que fue su forma de marcar presencia sin necesidad de interactuar conmigo. A media mañana me acerqué y le dije que teníamos que hablar. No reaccionó. Solo me dijo que en 5 minutos saldría al salón. Fue exacto. Ni uno más, ni uno menos. Nos sentamos frente a frente. Él en una silla, yo en el sofá. Le pregunté qué quería hacer con todo esto. Me dijo que ya me lo había dicho, quería intentar salvar lo que se pudiera. Pero que antes de eso, necesitaba decirme cosas que había estado guardando. Asentí. No me defendí. No interrumpí. Le di la palabra, y lo escuché. Me dijo que se sentía estúpido, que había confiado ciegamente en mí y que ahora entendía que no había sido una decisión, sino una comodidad. Que lo había convertido en un espectador de su propia vida, en alguien que pagaba facturas, hacía la compra, acompañaba a cenas familiares, y que en algún momento dejó de ser una prioridad para convertirse en parte del mobiliario. Dijo que había momentos, muchos más de los que yo creía, en los que notaba que yo no estaba del todo ahí, que no era solo cansancio ni estrés, sino algo más profundo, una distancia que no sabía cómo acortar. Que había intentado recuperarme con detalles pequeños, pero que cada gesto suyo parecía caer en el vacío, como si ya fuera demasiado tarde. Y lo peor, añadió, es que ahora entendía que sí, que efectivamente había sido demasiado tarde desde hacía meses. Le pregunté si él también había estado con otra persona. Me miró como si mi pregunta fuera una ofensa. Me dijo que no. Que no se trataba de venganza. Que él no era así. Pero que no sabía cuánto tiempo más habría resistido esa soledad si yo no hubiera confesado lo que pasó. Que seguramente habría terminado haciendo lo mismo, solo para no sentirse tan desechado. Le pregunté qué necesitaba para que intentáramos seguir. Me respondió que lo primero era que yo rompiera cualquier tipo de vínculo con Oscar. No quería ni un mensaje más, ni una explicación, ni un cierre maduro ni ninguna estupidez de esas. Quería que cortara de raíz. Que si me quedaba, era con él, y que si no podía hacerlo, entonces mejor lo dejáramos de una vez. Le aseguré que ya había terminado, que no tenía intención de volver a buscarlo, que lo del restaurante fue lo último. Sergio dudó. Lo noté. Me pidió que bloqueara su número delante de él. Saqué el móvil y lo hice. Le mostré la pantalla. Después me pidió que le devolviera las llaves que Oscar había dejado en casa. Me congelé. No esperaba eso. No pensé que lo supiera. Le dije que nunca había tenido llaves. Me miró fijo y dijo que no volviera a mentirle. Fui a la habitación, abrí la caja de madera que guardaba en el cajón y saqué un llavero pequeño con 2 copias. Lo dejé sobre la mesa. Él lo miró, no dijo nada, lo guardó en su bolsillo y respiró hondo. No lloró. No insultó. Solo estaba procesando. Pasaron varios segundos antes de que volviera a hablar. Me preguntó si alguna vez había pensado en decírselo sin que él me pillara. Le dije que no me había pillado, que yo fui la que lo confesó. Me corrigió, me confesé porque me vio con él. Si no, no habría dicho nada. No supe qué responder. Tenía razón. Lo confesé por culpa, no por valentía. Él insistió, si nunca me hubiera cruzado con Oscar en ese restaurante, ¿habría hablado? Me quedé en silencio. No lo sé. Posiblemente no. Posiblemente habría dejado que todo se apagara solo y habría seguido fingiendo. Le dije eso.
Con honestidad. Sergio asintió, como quien confirma algo que ya sabía. Después de eso, vino lo que él llamó la parte práctica. Me dijo que no quería tomar decisiones en caliente, que necesitaba pensar, pero que no íbamos a hacer como si nada. Que no iba a dormir a mi lado durante un tiempo. Que si iba a quedarse en casa, yo me movería al sofá. Que necesitaba espacio. Me lo dijo con una calma que dolía más que si hubiera gritado. Asentí. No discutí. Me merecía eso y más. Esa noche empaqué una mochila pequeña con una muda, un par de cosas y dormí en el sofá. No me dormí. No pegué ojo. Pensé en todo. En cómo habíamos llegado hasta ahí. En cuántas veces había sentido que esto era inevitable. En cuántas veces deseé que él me hablara con esta franqueza antes. Y también pensé en cuántas veces había deseado que él me viera realmente. No como la mujer funcional que cumple horarios, que cocina, que se maquilla los domingos para las comidas familiares. Sino como una persona que también se cansa, que también se siente sola, que también quiere sentirse deseada sin tener que pedirlo. A la mañana siguiente, él se fue al trabajo sin hablarme. Yo me quedé en casa, de baja médica. No me sentía capaz de sentarme frente al ordenador y fingir que todo iba bien. Laura me escribió. Le conté que ya había pasado todo, que Sergio lo sabía. Me preguntó si me sentía aliviada. Le dije que no. Que no había alivio. Solo una calma tensa, como cuando estás esperando una tormenta. Porque sabía que aún no habíamos tocado fondo. Que lo peor no había pasado todavía. Y no me equivocaba. Sergio estaba preparando su propia forma de responder. Y no tenía nada que ver con gritar o echarme de casa. Su respuesta fue mucho más dura. Y totalmente inesperada. El viernes por la tarde volví a casa después de una salida rápida al supermercado y encontré la puerta abierta. No estaba forzada, simplemente entreabierta, como si Sergio hubiera salido con prisa o como si hubiese querido dejarla así a propósito. Lo primero que pensé fue que se le habría olvidado cerrarla bien, pero al entrar noté algo raro en el ambiente. No había señales de violencia, ni desorden, ni nada robado, pero en el salón faltaba su ordenador portátil, sus carpetas del trabajo y la mochila negra que usaba cuando tenía que llevar cosas de más. Lo siguiente que hice fue ir al dormitorio. Las puertas del armario estaban abiertas y su ropa había desaparecido. Ni una camiseta, ni un par de zapatos, ni siquiera su pijama. Me fui al baño y noté que su cepillo de dientes ya no estaba, ni su colonia, ni su maquinilla de afeitar. En ese momento supe que se había ido. No me lo dijo. No dejó una nota. No escribió un mensaje. Simplemente se fue. Me senté en la cama sin saber qué hacer. No lloré. No me desesperé. Me quedé quieta, como si todo mi cuerpo se hubiera bloqueado. No sabía si llamarlo, si esperarlo, si salir a buscarlo. Pasó una hora hasta que recibí un mensaje. Era de él. Solo decía, no vuelvas a buscarme hasta que estés preparada para escuchar lo que realmente pienso de ti. No supe cómo interpretar esa frase. No sabía si era una amenaza emocional, una advertencia o simplemente una forma cruel de marcar distancia. Durante los siguientes días no supe nada más. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal de vida. Llamé a Laura para contarle. Me preguntó si creía que Sergio iba a pedir el divorcio. Le dije que no lo sabía, pero que algo estaba tramando. Sergio no era de los que reaccionaban en caliente, pero tampoco era de los que se tragaban el orgullo. Sabía que estaba dolido. Y sabiendo cómo era él, lo peor que podía pasarme era que decidiera hacerme daño sin levantar la voz. Una semana después, me llegó un correo del bufete donde trabaja un primo suyo.
No era una notificación legal, pero sí una advertencia formal. Sergio había solicitado una revisión del contrato de separación de bienes que habíamos firmado antes de casarnos. Quería renegociar los términos, alegando que existía una causa grave que alteraba el equilibrio del acuerdo original. Fui al despacho del abogado que me recomendó Laura, le llevé la documentación y cuando leyó el correo, su cara cambió. Me dijo que Sergio estaba planteando algo serio. Muy serio. Que si lograba justificar infidelidad sostenida con pruebas, podría solicitar una compensación económica y quedarse con el piso sin pagarme la mitad. Lo miré sin entender. El piso lo había pagado casi en su totalidad él, pero estaba a nombre de los dos. El abogado me explicó que si Sergio podía probar que yo usé la vivienda para mis encuentros con Oscar, el juez podría fallar a su favor. Que si él decía que le había causado daño psicológico y que ese espacio ya no podía habitarlo emocionalmente, y además aportaba pruebas suficientes, podría quedarse con todo. Le pregunté si era legal. Me dijo que sí. Le pregunté si era justo. Me dijo que no importaba. 2 días después recibí una notificación formal. Sergio había presentado una solicitud de mediación. No era divorcio todavía, pero sí el paso previo. Me citaban para una reunión en el despacho de un mediador familiar. Fui sola. Él también. No nos saludamos. No cruzamos miradas. El mediador empezó con las formalidades, habló del proceso, de las posibles salidas, de cómo se pretendía evitar un juicio. Sergio pidió hablar primero. Lo dejó claro, no quería una reconciliación. Quería cerrar esta etapa lo antes posible, con el menor daño emocional, pero con la máxima claridad. Me miró a los ojos y dijo que había decidido que no merecía seguir compartiendo techo con alguien que le mintió durante tanto tiempo. Que no iba a vivir en la misma casa que alguien que usó la cama donde dormían para acostarse con otro. Dijo que había hecho cálculos. Que tenía todas las fechas. Que sabía cuándo había estado fuera de casa. Que había hablado con vecinos. Que tenía fotos. Grabaciones. Capturas de pantalla. Le pregunté si me había estado espiando. Me dijo que no. Que simplemente se había preparado. Que el día que se enteró supo que no podía quedarse de brazos cruzados. El mediador trató de calmar el ambiente, pero Sergio no se alteró. No estaba enfadado. No levantó la voz. Era aún peor. Estaba completamente frío. Me explicó que, si yo accedía a firmar un acuerdo donde renunciaba a la vivienda y aceptaba una compensación mínima, él se comprometía a no hacer públicas las pruebas. Que si me negaba, llevaría el caso a juicio, presentaría toda la información y dejaría que el juez decidiera. Me dijo que no era una amenaza. Era una decisión. Le pregunté qué quería realmente. Me dijo que lo único que quería era dejar de vivir con la sensación de que todo lo suyo estaba contaminado. Que no quería seguir usando los cubiertos que yo había lavado después de recibir a otro. Que no quería mirar el sofá donde yo me sentaba a mentirle. Que no quería seguir acostándose en la misma habitación donde yo me había vestido después de acostarme con alguien más. Me quedé en silencio. No tenía argumentos. No podía negarlo. No podía justificar nada. El mediador nos dio unos minutos a solas, como parte del proceso. Cuando nos quedamos solos, le pregunté si me odiaba. Me dijo que no. Que para odiar a alguien hay que sentir algo. Y que él ya no sentía nada. Me dijo que durante semanas había pensado en cómo vengarse. Que incluso se planteó acostarse con alguien solo para equilibrar la balanza. Pero que al final, su verdadera venganza era simple, borrarme. Borrarme de su casa, de su rutina, de su futuro. Que no iba a destruirme públicamente.
que no iba a escribir una carta ni una publicación explicando lo que pasó. Que no iba a difamarme. Iba a hacer algo peor. Iba a hacer como si nunca hubiera existido. Y eso era lo que más dolía. Porque sabía que lo decía en serio. Salí de esa reunión sin saber qué firmaría, pero sabiendo que ya no había vuelta atrás. Sergio no iba a perdonar. Y yo no tenía cómo convencerlo. Perdí más que un matrimonio. Perdí la imagen que él tenía de mí. Y esa no se recupera con disculpas. Ni con tiempo. Ni con lágrimas. A las 2 semanas de la mediación, me escribió un mensaje que decía que podíamos hablar, que no quería hacerlo en casa ni en la oficina del mediador, que prefería un sitio neutro y tranquilo. Me propuso una cafetería en la Avenida del Puerto, un lugar al que solíamos ir cuando estábamos empezando, cuando todo era simple y no teníamos esta nube encima. Le contesté que sí, y quedamos para el jueves a las 6. Llegué antes, como siempre, porque no me gustaba hacer esperar a nadie, pero sobre todo porque necesitaba unos minutos para prepararme mentalmente. Me senté en la mesa más alejada de la entrada, pedí una botella de agua y me quedé mirando por la ventana sin tocarla. Él llegó puntual, se sentó sin decir nada, pidió un café solo y se quitó el abrigo con la misma tranquilidad con la que alguien entra a una reunión de trabajo. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si había pensado en lo que hablamos. Le dije que sí también. Me miró a los ojos y me pidió que no me andara con rodeos, que fuera directa, que ya no tenía energía para conversaciones circulares. Le dije que aceptaba el acuerdo, que no iba a llevar esto a juicio, que no tenía sentido seguir peleando por cosas materiales cuando lo que habíamos perdido no se podía recuperar con dinero. Le dije que iba a firmar lo que hiciera falta, que me daba igual el piso, que me quedaría con lo mínimo, que él podía quedarse con todo si eso le daba paz. Me escuchó sin interrumpir, con la misma expresión neutral que ya conocía de sobra, como si estuviera esperando que yo terminara para poder pasar a lo importante. Cuando lo hice, dejó el café sobre la mesa y me preguntó si había vuelto a hablar con Óscar. Le respondí que no lo había vuelto a ver, que lo había bloqueado y que no tenía ninguna intención de buscarlo. Me pidió que no mintiera. Le repetí lo mismo. Me miró en silencio unos segundos y luego cambió de tema. Me dijo que había decidido cambiar de trabajo, que había conseguido un traslado a Castellón, que en un mes ya no estaría en Valencia. Me dijo que necesitaba empezar desde cero, lejos, con gente nueva, sin recuerdos en cada esquina. Me preguntó si yo tenía pensado quedarme en la ciudad. Le dije que sí, que por ahora no iba a moverme, que tenía todo aquí. Me dijo que lo entendía. Me preguntó si quería decirle algo antes de cerrar este capítulo. Me quedé pensando unos segundos. No sabía si valía la pena soltar todo lo que tenía dentro, pero también sabía que no iba a tener otra oportunidad. Así que se lo dije. Le dije que me había equivocado, que lo sabía, que no esperaba su perdón porque no tenía derecho a pedirlo, pero que necesitaba que supiera que, aunque todo lo que hice fue una mierda, no lo hice por falta de amor, sino por falta de coraje. Que no supe hablar, que no supe pedir ayuda, que me sentí sola y no tuve los cojones de decirlo. Le dije que no lo culpaba de nada, que él había hecho lo que pudo, que había sido un buen marido, un tipo noble, recto, firme, pero que a veces me sentí invisible, no por culpa suya, sino por mi propia incapacidad de aceptar que nuestra relación estaba apagándose y que necesitaba algo más que rutina y silencio. Le dije que no me acosté con Óscar para dañarlo, ni para buscar emoción, ni porque fuera un mejor hombre, sino porque en ese momento me hizo sentir como si todavía tuviera algo que ofrecer, aunque fuera mentira. Sergio no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Terminó el café, se limpió la boca con la servilleta, la dejó doblada en la mesa y me miró sin odio, sin enfado, con una expresión que no supe definir. Me dijo que agradecía mi sinceridad,
que no me creía todo, pero que al menos valoraba que dijera las cosas sin rodeos. Me dijo que él también cometió errores, que se encerró en sí mismo, que dejó de escucharme, que pensó que el amor era resistir sin hablar, sin reproches, sin conflictos, pero que ahora entendía que el amor también era incomodarse, confrontar, señalar lo que va mal. Me dijo que había días en los que aún se despertaba esperando verme al lado, y que otros días se alegraba de no tener que compartir la casa con nadie. Que no sabía si algún día volvería a confiar en alguien, pero que no quería cargar con rencor, que eso era un peso que no quería llevarse a su nueva vida. Me dijo que iba a dejarme el coche, que él se compraría uno nuevo allá, que prefería que yo lo usara en vez de tener que malvenderlo. Me agradeció por haber firmado sin pelear. Me agradeció por haber aceptado el final sin hacer más daño del necesario. Le pregunté si alguna vez pensó en volver. Me dijo que no. Que después de la mediación, cuando me vio dudar, cuando notó que todavía me costaba asumirlo, entendió que no había futuro entre nosotros. Que el amor no sobrevive a ciertas cosas. Le pregunté si creía que yo era una mala persona. Me dijo que no, que era una persona que hizo una mala elección, como todos en algún momento. Pero que para él, esa elección destruyó lo que teníamos, y que no había vuelta atrás. Me preguntó si necesitaba algo más de él. Le dije que no. Le pregunté si quería que siguiéramos en contacto. Me dijo que por ahora no. Que quizás en unos años, cuando todo esto fuera solo un recuerdo, podríamos hablar sin cargar con el pasado. Le dije que lo entendía. Se levantó, pagó la cuenta, me dio la mano y se fue. No hubo abrazo. No hubo lágrimas. Solo una despedida fría, formal, pero inevitable. Me quedé sentada un rato más. Vi su coche alejarse por la ventana. Sabía que esa era la última vez que lo vería durante mucho tiempo. No me dolió como esperaba. Me dejó vacía, pero tranquila. Al salir, el aire me pareció más denso, pero no insoportable. Me fui caminando hasta casa, sin pensar demasiado. Esa noche dormí sin sueños. No fue una paz, tampoco fue tristeza. Fue algo más parecido a un cierre. Y aunque aún faltaban papeles por firmar y cuentas por separar, la verdad es que el matrimonio ya estaba enterrado. 3 semanas después de aquella última conversación, firmamos el acuerdo definitivo en el despacho del mediador. Fue rápido, sin discursos, sin nuevas discusiones. Cada uno firmó su copia. Nos dieron las indicaciones finales sobre los tiempos para formalizarlo en el registro civil y eso fue todo. Ni siquiera hicimos el intento de irnos juntos. Él salió primero, yo esperé unos minutos antes de levantarme. No porque quisiera hacerme la digna, sino porque necesitaba ese pequeño momento sola, con el documento en la mano, para entender que ya estaba hecho. Habíamos terminado. No con una pelea, no con un grito, sino con firmas y papeles, como dos desconocidos cerrando un trámite cualquiera. Caminé hasta casa sin prisa, sin poner música, sin mirar el móvil. Quería llegar y no encontrarme con nada. Y eso fue exactamente lo que encontré, una casa vacía, ordenada, silenciosa. Sin sus zapatos en la entrada, sin su abrigo colgado, sin su olor en el pasillo. Me senté en el sofá, encendí la televisión sin mirar nada, y me quedé ahí durante casi una hora sin moverme. Durante los días siguientes, todo fue extrañamente funcional. Me levantaba, trabajaba desde casa, salía a comprar lo justo, y por la noche me sentaba frente al portátil a ver series que no me importaban. No lloraba. No reía. No sentía nada. Laura me insistía para salir, pero casi siempre encontraba una excusa para evitarlo. A veces aceptaba, más por obligación que por ganas, y fingía estar bien delante de los demás. Nadie más sabía lo que había pasado. Ni mi madre, ni mis hermanos, ni mis compañeros de trabajo.
Habíamos decidido no contar nada por respeto mutuo, y porque no tenía sentido abrir una herida más. La historia era nuestra, y así se iba a quedar. Pero dentro de mí, algo no encajaba todavía. No era culpa. No era arrepentimiento. Era una sensación de haber cruzado una línea sin retorno. Como si ya no pudiera volver a ser quien era antes. Como si una parte de mí se hubiera cerrado para siempre y no supiera qué hacer con lo que quedaba. Una tarde me senté frente al ordenador y empecé a escribir todo lo que había pasado. No para compartirlo, no para justificarme, sino para entenderlo. Necesitaba repasar cada paso, cada decisión, cada momento en que pude haber hecho las cosas de otra forma. No busqué excusas. Escribí lo que fue, tal cual, con todos los errores, con toda la cobardía, con todas las veces que preferí callar en lugar de enfrentar. Me di cuenta de que nunca había aprendido a gestionar la incomodidad. Que siempre había querido mantener las apariencias, evitar los conflictos, fingir que todo estaba bien. Y cuando ya no pude sostenerlo más, lo rompí todo. Me dolía aceptarlo, pero era verdad. Yo fui la que eligió mentir. Yo fui la que destruyó la relación. Y aunque Sergio también tuvo su parte, aunque hubo cosas que él podría haber hecho distinto, la decisión de cruzar esa línea fue solo mía. Durante ese proceso, empecé a darme cuenta de algo que no había querido ver antes. Nunca me tomé en serio la posibilidad de estar sola. Siempre tuve pareja, desde muy joven, y después de Sergio, nunca imaginé un escenario en el que no hubiera alguien a mi lado. Me di cuenta de que muchas de mis decisiones estaban marcadas por el miedo al vacío, al silencio, a no tener con quien compartir las cosas más simples. Pero esa necesidad constante de compañía me había llevado a aceptar relaciones que no me hacían bien, a soportar rutinas sin cuestionarlas, a desconectarme de mí misma por completo. Ahora, por primera vez, no tenía a nadie más que a mí. Y aunque al principio eso me aterraba, poco a poco empecé a ver que ahí había una oportunidad. No de empezar de nuevo con alguien, no de rehacer mi vida sentimental, sino de entender quién era realmente sin depender de otra persona. Un día, mientras organizaba unos cajones, encontré una nota vieja que Sergio me había escrito en nuestro 3er aniversario. Era una hoja doblada en 4, con su letra apretada y algo torcida. Me decía que no sabía qué había hecho para merecerme, que esperaba estar a mi altura siempre, que aunque a veces no supiera cómo expresarse, me amaba profundamente y quería pasar el resto de su vida conmigo. Leí esa nota varias veces, sin llorar. Pensé en el hombre que me escribió eso, en la mujer que yo era cuando la recibí, en todo lo que creíamos que éramos. Guardé la nota en una caja junto con otras cosas que no quería tirar. No por nostalgia, sino porque eran parte de mi historia, y borrar todo tampoco tenía sentido. Decidí no seguir huyendo de los recuerdos, ni castigándome por lo que pasó. Lo hecho estaba hecho. Ahora solo quedaba seguir. Volví a salir con más frecuencia. Empecé a ir sola al cine, a tomar café en sitios nuevos, a caminar por barrios donde nunca había puesto un pie. No estaba buscando aventuras, ni reencontrarme con alguien del pasado, ni llenar el vacío con cualquier cosa. Solo quería estar conmigo, aprender a disfrutar de eso. Algunas noches seguían siendo pesadas. Me costaba dormir, me despertaba varias veces, pensaba en todo lo que podía haber hecho distinto. Pero otras noches eran tranquilas, y eso ya era suficiente. Me di cuenta de que no necesitaba entenderlo todo para seguir adelante. Que había cosas que no tendrían explicación, que habría decisiones que siempre me dolerían, que algunas preguntas nunca tendrían respuesta. Y estaba bien. Era parte del proceso. No volví a saber de Sergio. No lo busqué. No pregunté por él. Solo supe, por alguien del trabajo, que ya se había instalado en Castellón y que parecía estar bien. Me alegré, aunque no lo dijera en voz alta.
No por nobleza, sino porque realmente lo sentía. No quería que le fuera mal. No deseaba que sufriera. Solo quería que encontrara su camino, igual que yo estaba empezando a buscar el mío. Y si algún día nos cruzábamos de nuevo, esperaba que fuera sin rencor, sin reproches, solo como dos personas que compartieron una parte de su vida y siguieron adelante por caminos distintos. Aprendí que la honestidad a destiempo puede destruir más que la mentira. Que el silencio también es una forma de violencia cuando se vuelve permanente. Que no basta con amar a alguien si no se sabe cuidar ese amor. Y sobre todo, que ser valiente no es solo enfrentarse al otro, sino también a uno mismo. Esta experiencia no me hizo mejor persona. No me redimió. Pero me obligó a mirar de frente lo que era, lo que hice, lo que dejé de hacer. Y ahora, por fin, puedo empezar a reconstruirme. Desde cero. Sin excusas. Sin máscaras. Solo yo.